Bienvenidos a tu canal Actitud Cristiana. En esta oportunidad quiero compartir el tema acerca del señorío o el Señor. Hablemos entonces sobre el concepto de reino acerca del Señor. Pues hemos venido platicando sobre el gobierno de Dios y por qué Él es Rey y también por qué Jesucristo es Rey. Y en esta oportunidad quiero platicarte sobre el principio del señorío o por qué un rey es Señor, pero no te estoy hablando de cualquier rey, sino que del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y de Dios, que es Rey y es Señor también. Por ejemplo, para que entendamos esto, ¿por qué un primer ministro, por qué un presidente no es Señor? Él puede ser rey o puede ser el gobernante de un territorio, pero jamás se le va a llamar Señor. ¿Por qué no se le llama Señor? Pues es muy sencillo. Es porque el presidente, el primer ministro, el dictador o la persona que esté ejerciendo gobierno sobre un territorio y sobre una población, jamás va a ser dueño de la tierra, ni va a ser propietario, ni le va a pertenecer el territorio donde él ejerce gobierno. Entonces, por eso es de que Dios es Rey y es Señor, Jesucristo es Rey y es Señor. A mí me llama algo la atención ahorita que estoy estudiando todo esto en la palabra, y es que, por ejemplo, nosotros dice que somos reyes, somos sacerdotes o real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra de Dios en otros pasajes dice que también somos hijos de Dios. Pero si somos atentos cuando escudriñamos las escrituras, vemos que jamás dice que nosotros somos señores. El único Señor es Dios y el único Señor es Jesucristo. Eso me llama a mí la atención. Como Señor, un rey literalmente posee todo lo que está dentro de su dominio, eso ya hemos platicado. Y de esto podemos tocar dos puntos. El primero es que si el rey lo posee todo, entonces en el reino nadie posee nada. En un verdadero reino no hay tal cosa como la propiedad privada, como existe con nosotros en nuestros tiempos, y los ciudadanos del reino, por ende, simple y sencillamente son mayordomos o administradores. Nunca son dueños de las propiedades ni de las cosas que poseen o que tienen. El segundo punto es que si el rey lo posee todo, puede darle algo a alguien en cualquier momento, según su elección soberana. En una oportunidad, yo tuve la oportunidad de escuchar a un predicador muy conocido aquí en Guatemala. Tiene una iglesia muy grande en la capital y es de más de 15,000 miembros. Es muy reconocido este pastor, y entonces él nos compartía que realmente cuando él empezó su ministerio y cuando él empezó la construcción del templo, o mejor dicho, la idea de construirle un templo al Señor grande, con una gran capacidad, con afluencia para muchas personas, él decía que la intención del corazón de él era simple y sencillamente hacer un templo grande para glorificar y para honrar a nuestro Señor. Esa era la intención y era la idea de él, simple y sencillamente. Me parece, y creo que es más que obvio, que el Señor le agradó mucho en el corazón la idea de este pastor y de este siervo del Señor, que le dio todos los recursos. Él nos platicaba en esa oportunidad cómo ha visto obrar al Señor de manera milagrosa y específicamente con dinero, cómo él ha visto cómo él ha tenido necesidad para construir el templo o para otras cosas del templo, de la iglesia, y estamos hablando de cantidades grandes de dinero, y cómo el Señor ha obrado por medio de personas que ni siquiera son cristianas. Por ejemplo, él platicaba que dice que en una oportunidad entró a su oficina una persona
y pidió hablar con él, y bueno, él lo recibió, y esta persona le dice, mire, le dice, yo ni siquiera soy cristiano, pero a mí el Señor me dijo, imagínense las palabras de esta persona, yo ni soy cristiano, ni me congrego en esta iglesia, pero el Señor me dijo, imagínense una persona que ni es cristiana, que ni es creyente, pero el Señor me dijo que le trajera esto porque a usted le iba a servir, y dice que le hizo un cheque y se lo dejó. Mucho gusto de conocerle, es más, usted ni me cae bien, dice que le dijo, usted ni me cae bien, pero bueno, aquí está, yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo. Se salió de la oficina. Cuando el predicador tomó el cheque y vio, era un cheque por 1,000,000 de quetzales. Entonces, es cierto, hermano, mucha gente se molesta, mucha gente se ofende, el dinero es, y las cosas y los bienes materiales es tema de discusión con muchas personas, y a muchas personas les ofende. Pero realmente si el rey lo posee todo, es un ejemplo que yo les pongo sencillo para que entiendan que si el rey lo posee todo, y Dios es rey, y Él es Señor, y Él es dueño de todo lo que hay en esta tierra, todo es todo. Porque yo no entiendo por qué algunas personas le atribuyen y le dan nombres y le atribuyen cosas a Satanás, cuando Él jamás en la Biblia dice que Él es creador, y ya vemos que Dios, al ser creador de la tierra, pues Él por derecho inherente le pertenece todo porque Él la creó. Entonces, aunque el dinero sea un invento del hombre, simple y sencillamente por los principios que estamos viendo, todo lo que está en esta tierra, aunque el hombre lo haya inventado, le pertenece a Dios, ¿cuánto no el dinero? Y entonces, si Él tiene la potestad y tiene la autoridad de dárselo a quien Él considere que lo va a administrar de una manera correcta, o quien va a ejercer una buena mayordomía. Si a este pastor le ha dado una iglesia grandísima de millones de quetzales, si le ha dado mucho dinero y le ha dado muchas cosas, es porque él cree que es una persona competente y capaz para administrar de una manera correcta los recursos del reino, los recursos que Dios le ha enviado, inclusive hasta por medio de personas que son inconversas. Y imagínense una iglesia de más de 15,000 miembros, 20,000 miembros, pues para la gloria y honra del Señor, pues que se expanda su reino, su evangelio y su palabra, ¿verdad? A más personas, pues siempre y cuando todo sea para la gloria y para la honra del Señor, es decir, para expandir su reino. En el Antiguo Testamento, en otras oportunidades les he hablado y les he comentado que el Antiguo Testamento pues fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento pues fue escrito en griego, eso por diferentes circunstancias, específicamente por el exilio de los israelitas cuando fueron conquistados por otros pueblos. Pero si vamos al Antiguo Testamento, vemos que se utiliza mucho la palabra Adonai. La palabra Adonai se traduce literalmente como Señor. Otra palabra que encontramos mucho en el Antiguo Testamento es el nombre de Dios, Yahvé, que en hebreo se puede pronunciar como Yahvé, Yahweh, Yahweh o Yahvé, como lo conocemos nosotros. He visto algunas traducciones que dice Yahvé es yo soy. Moisés le dijo, y cuando Faraón me pregunte quién me envió, tú dile que te envió yo soy, o yo soy el que soy. Pero los hebreos, los israelitas son muy celosos en la palabra de Dios, y específicamente va por el tercer mandamiento que dice no jurarás el nombre de Dios en vano. Por eso es de que ellos son muy cuidadosos y muy celosos a la hora de utilizar el nombre de Dios. Entonces, por eso es de que a la hora de realizar la traducción, también el nombre de Dios Yahweh, también se traduce como Señor, por tener cuidado de esto. Entonces, básicamente encontramos mucho en este sentido que la traducción, por eso encontramos que Dios es el Señor. Y eso lo podemos encontrar, pero infinidad de pasajes en toda la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento esto. Yo voy a tocar solo 2 citas bíblicas, hay muchas más. Por ejemplo, en Salmos 115, capítulo 115, versículo 15 y 16, estoy utilizando
como en otros temas, la Nueva Versión Internacional dice así: que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. En Salmo 16:2 dice: yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Y en Ageo, capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces aquí vemos muchos pasajes que nos dan a entender o nos dicen que Dios es Señor. En el Antiguo Testamento revela a Dios como Rey, como Señor, como dueño de todo. Y en el Nuevo Testamento revela a Jesucristo como el Señor y como el dueño de todo. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y ahora vemos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Ahora bien, ya vemos en el Antiguo Testamento Dios es el creador, Dios es dueño y Señor. Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es todopoderoso. En el Nuevo Testamento Jesús es revelado como Señor, como Rey y Señor. Un ejemplo muy conocido por muchos, los que han tenido o hemos tenido la oportunidad de escuchar algún sermón, alguna charla, conferencia, una plática, una prédica, lo vamos a encontrar en Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 6. No voy a leer, sino que voy a parafrasear esta historia. No sé si recuerdan, en este pasaje, una semana antes, el Señor, un sábado, ingresó es la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Donde todo el mundo lo proclamaba como el Rey, como el Mesías y todos, y se recuerdan que le adoraron, le bendijeron y lo proclamaron Rey de Israel. Y bueno, una semana después lo estaban crucificando, pero antes de ingresar, él le dijo a dos de sus discípulos, le dijo: vayan aquí, parafraseándolo, al pueblo más cercano, ahí van a encontrar un pollino, dice, es decir, un burrito. Jamás ha sido montado, estará amarrado en una cerca, pues ahí en un árbol. Vayan y desátenlo. Y las personas cuando les pregunten que qué están haciendo, ustedes díganle: el Señor lo precisa, el Señor lo necesita, al Señor le va a servir, y tráiganlo. Y se recuerdan que posteriormente el Señor entró montado en un pollino que nunca había sido utilizado o montado en un burrito. Y bueno, ya lo demás ya conocen ustedes la historia. Aquí en esta historia vemos cómo Jesús actuó con toda autoridad como Señor. ¿Cómo así? Trayendo algo más contemporáneo. Es como que, por ejemplo, usted trabajara para una persona y de repente esa persona le dice: ven Luis, ven Pedro, ven Juan, ven Marvin, ven Virgilio, ven no sé qué, ven, hazme un favor, fíjate que estamos en Quetzaltenango, aquí en La Esperanza, en el Parque Central, está parqueado un carro, es un BMW del año, nítido, vayan, y cuando ustedes se acerquen van a ver las llaves del carro, adentro que están puestas. Entonces ustedes abran el carro, arránquenlo y tráiganmelo porque me va a servir. Y si alguien les pregunta que qué están haciendo, ustedes díganle: no, lo que pasa es que mi jefe o mi señor, bueno, jefe, esa palabra no me gusta, mi señor o mi superior me lo está pidiendo, dice que le va a servir y se lo tengo que llevar, ¿verdad? ¿Quién en estos dorados tiempos o en nuestros tiempos contemporáneos va a hacer eso? Y la persona a la quien diga, miren, cuando les pregunten qué están haciendo, pues ¿quién simple y sencillamente le va a preguntar qué estás haciendo? El dueño del carro,
el dueño terrenal del carro. En aquel entonces un pollino o un burrito era muy utilizado y era muy valioso, era muy costoso en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque le servía a las personas para transportarse, le servía a las personas para hacer trabajos que precisaran de mucho esfuerzo, para llevar y traer cargas muy pesadas. Entonces era un animal muy utilizado, era muy valioso y muy costoso para las personas, de un alto precio. Imagínense ahora un BMW, ¿cuánto vale? Nuevo, del año, 0 kilómetros, etcétera. Lo más seguro es que usted se va a ir preso, y si bien le va, y si no, tal vez el dueño está armado y puede hacer algo en contra de usted. Pero no, el Señor Jesús es Señor, pero Él actuó con toda autoridad, porque simple y sencillamente Él es el dueño de todo, a Él le pertenece todo, inclusive los animales que hay en la tierra le pertenecen a Él, porque Él los creó. Aunque la gente le iba poniendo a las plantas, y aunque la gente le iba poniendo a los animales nombres satánicos, o en honor al príncipe de las tinieblas, realmente al Rey, al Señor, le pertenece todo, que es nuestro Señor Jesucristo, e inclusive hasta nuestra vida, me atrevería yo a decir. Por ejemplo, vemos en Romanos 10, capítulo 9, vemos que dice así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí la traducción o la interpretación a la palabra salvo es: serás restituido, serás también redimido. Realmente, ¿qué hay que hacer en nuestros tiempos? Hay que confesar con nuestra boca, hay que reconocer que Jesús es el Señor. A mí me parece bien que en determinados momentos se hagan un llamado. Hace poco estaba en una actividad de una iglesia que no es cristiano evangélica, y me llamó la atención que, yo no estaba ahí, sino que escuchaba. Tenían un sonido muy alto, y cómo hacían el llamado para reconocer a Jesús como el Señor, como el Salvador, para ser salvos. Me alegra mucho que ya la gente de diferentes denominaciones u otras religiones pues esté haciendo esto. No soy una persona religiosa, no me considero así, que ya reconozcan a Jesús como su Salvador, porque realmente por medio de Él obtenemos la salvación, pero que no sea nada más de labios para afuera, o que no sea nada más en un momento emocional o en un momento de necesidad, y solo el Señor le cumple sus necesidades o le satisface sus necesidades a las personas, y yo ya me olvido del Señor y ahí la dejamos. Yo espero que no sea una cuestión así. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque no se trata nada más de decir Señor, te reconozco, y Señor aquí, Señor allá. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si decimos que Jesús es el Señor y que Jesús es nuestro Señor, ¿qué significa vivir en términos prácticos? Vivir bajo un Señor, ¿verdad? Bajo el gobierno de un Señor. ¿Qué implica eso? Realmente nosotros es difícil que lo entendamos, porque nunca hemos vivido bajo el dominio de una monarquía o bajo el dominio de un rey literalmente en la tierra. Vivimos bajo un sistema democrático, eso ya lo hemos platicado en otras oportunidades, en otros temas, pero sí podemos ver por medio de este ejemplo. Si usted ha rentado una casa o un apartamento, es más o menos similar a eso. Usted se da cuenta que usted renta la casa, renta el apartamento, pero hay un dueño, hay un señor que es el dueño de la casa o del apartamento. Usted, es cierto, le da una renta, le paga por esa renta, pero usted simple y sencillamente tiene que ser, a pesar de satisfacer su necesidad de vivir ahí, pero usted tiene que ejercer una buena administración, es decir, un buen cuidado, una buena mayordomía sobre la casa o sobre el apartamento, porque tarde que temprano, aunque usted le pague a este señor, esa persona le va a rendir cuentas de cuando usted le entregue esa propiedad, o le entregue el apartamento, le entregue la casa. Entonces, más o menos eso es lo más parecido a esto. Y entonces podemos determinar lo siguiente:
que no hay señorío sin obediencia. Si usted quiere escudriñar más sobre la obediencia es algo muy importante. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, si no estoy mal, en capítulo 15, ahí habla sobre la desobediencia de Saúl. Por ejemplo, vino el profeta y le dijo a Saúl que tenía que pelear contra un pueblo y que tenía que matar a todos los animales y a todas las personas de este pueblo. Y el rey Saúl hizo dos cosas. Una, se quedó con los mejores animales. Y dos, le perdonó la vida al rey de ese pueblo. Y cuando llegó el profeta le dijo: Saúl, ¿y qué oigo? Bramido de animales. Y cuando vio al rey: ¿y qué está haciendo el rey? ¿Lo debiste de haber matado porque el Señor así lo exigió? No, le dijo, pero si yo hice todo lo que tu rey me pidió. Imagínese la contestación del rey Saúl: yo hice lo que tu rey me pidió y lo que hiciera, y yo lo hice. Pero el Señor se lo tomó como desobediencia. Y ya sabemos que después ya no fue un rey del agrado de Dios. Y bueno, pasó lo que pasó. David asumió el reinato. O asumió asumió la posición de rey, ¿verdad? Entonces, dentro del principio de un señorío, si vamos a reconocer a Dios y a Jesucristo como nuestro Señor, lo más importante es obedecerle. Ya hemos visto también que la palabra del rey es ley y el Señor hay que obedecerle. Por ejemplo, dice lo siguiente en Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, dice así: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Vemos que las palabras del Señor, miren que para mí es algo impactante, porque algo muy importante para muchas de las personas y para mí son nuestros padres y nuestros hijos. Nosotros damos la vida por nuestros padres y por nuestros hijos. Sin embargo, miren lo que dice el Señor, cómo nos confronta y nos pone como que entre la espada y la pared. Hay que ponerlo a Él primero. Dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 46, y esto es lo más tremendo para mí, a mí me confronta mucho. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Uno puede llamarle Señor y luego comenzar a poner excusas para obedecerle. Entonces realmente hay que reconocer al Señor hay que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero si se dan cuenta, hay que tener cuidado, es un compromiso muy serio y una responsabilidad muy grande. No nada más que sea de palabras, hay que vivirlo día a día y hay que ponerlo en práctica. Ahí sí que perdónenme, pero yo me quedo pensando, bueno, no puedo yo venir y en cualquier iglesia, en cualquier reunión o en cualquier lugar reconocer al Señor solo de palabras para afuera. Bueno, y después, bueno, yo ya reconocí al Señor como mi Salvador, yo ya soy salvo, ya me gané el paraíso, ya, etcétera. Bueno, muchas gracias. Si es posible, hasta yo he visto personas a los 2-3 meses ya están haciendo las cosas o están actuando peor de como estaban. Pero como algunos han tomado este principio, así como que, no, pero si yo ya soy salvo, y aunque yo esté en pecado y que siga pecando, y aunque esté haciendo las cosas que le desagradan a Dios, no, pero como yo ya soy salvo, yo ya me gané el cielo, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No es así la cosa. Reconocer al Señor como el Señor es un compromiso muy grande, y es algo de tomarlo muy en serio para la vida futura. Vivir bajo un Señor también significa abandonar los conceptos de posesión personal. No significa que tenga que vender todas sus propiedades. Ojo, esto no significa abandonar los conceptos de posesión personal, es decir, a mí nada me pertenece. Dios es el dueño de todo, hasta el dueño de mi vida. Pero eso, escuche bien, no significa que tenga que vender todas sus propiedades o posesiones. No significa eso. Yo he escuchado algunos casos que han llegado personas, como dicen por ahí, personas inescrupulosas a pedirle cosas en nombre de otras personas que nada que ver tienen, que dicen que son embajadores del reino, pues realmente no son embajadores del reino. He escuchado en algunos casos que han llegado personas y dicen: mira, el Señor
pide tus tierras y pide tu casa y la de ellos también, las tienes que dar porque aquí se va a construir un templo, una iglesia para el Señor. Sí, dice la gente, y después los miro en desgracia, amargados y echando pestes y maldiciones en contra del reino de Dios, porque ahora viven en unas condiciones deplorables, viven tristes, amargados y viven, maldiciendo cualquier cosa y a todos los pastores y a todas las personas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque realmente no era una cosa que Dios le pidió. Yo siempre he considerado que lo más importante es que las personas tengan una relación personal con el Señor. Y si el Señor personalmente a ti te manda a hacer algo, pues hazlo, porque el Señor te lo pide. Pero cuidado, cuando otras personas te piden que hagas algo, ojo, ¿qué hay que hacer? Ok, lo voy a poner en oración, le voy a consultar al Rey, le voy a consultar a mi Señor. Y si realmente lo está pidiendo, pues yo lo voy a hacer. Si no, no hagas nada. Porque de ahí las personas no quieren saber absolutamente nada de Dios, pero Dios no tuvo nada que ver. Fue un hombre el que te llevó a pedir en nombre de ese mismo hombre, o capaz en nombre de Satanás, algo que no tenías que hacer. No tenía nada que ver con el Señor ni con el Rey. Entonces hay que tener cuidado. Pero lo más importante que yo te quiero enseñar es que debemos de, pero sí debemos de aprender a no tomar una visión posesiva de las cosas. No tenemos que ser aprensivos a las cosas. Hay que vivir y no ser aprensivo a la casa que el Señor nos ha dado. Que realmente yo ahora he aprendido a decir, no es mi casa, es la casa que el Señor me dio. No es mi carro, es el carro que el Señor me dio. No es mi trabajo, es el trabajo que el Señor me permitió ejercer. No son mis hijos, son los hijos del Rey, a Él le pertenecen. Y entonces yo solo ejerzo cierta administración, yo solo ejerzo mayordomía, procuro hacer las cosas con obediencia y para la gloria y para la honra del Señor y para satisfacerlo y para enaltecer su nombre, pero ya no vivo tan aprensivo de las cosas. Bueno, este es el Señor que ahora este es el dinero que el Señor me dio, pues ¿cómo lo administro? Claro, tengo que comer, tengo que tomar mis alimentos, tengo que hacer un montón de cosas, me tengo que vestir, pero Señor, ¿cómo quieres que administres lo que yo administre lo que tú me has dado? Y el punto, ya para finalizar, es que el aprender a ser desprendido de las cosas alimenta un espíritu de generosidad. Cuando uno ya es desprendido de las cosas, alimenta un espíritu de generosidad. Podemos dar libremente como el Señor nos ha dado a nosotros, sabiendo que Él es ilimitado, puede reponer lo que hayamos dado. Y aquí es donde yo entonces ya entro a algún tema un poco delicado, que son los diezmos y las ofrendas. Mucha gente me dice, ¿por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no utilizas el dinero? Simple y sencillamente por eso. Porque he aprendido a ser desprendido de las cosas y he aprendido y lo he vivido. Realmente puedo dar testimonio de eso, que cuando yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, para la gloria y la honra del Señor y para engrandecer su reino, el Señor, lo que yo doy, Él me lo repone hasta 30%, 60%, hasta al 100% más, me lo repone, porque Él mira en mí y en mi familia un corazón generoso, bondadoso, desinteresado totalmente de las cosas materiales. Y como alguien dijo por ahí, cuando yo me encargo de las cosas del Señor, Él se encarga de mis cosas. Y el Señor nos lo enseñaba, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y yo desde que estoy compartiendo de su palabra y desde que soy desinteresado de las cosas y he llegado a comprender que todo le pertenece al Señor, yo me he vuelto más generoso, más desprendido de las cosas materiales. Y el Señor cómo nos ha bendecido, pero grandemente. Y porque como dice su palabra, Él es el dueño del oro y la plata, a Él le pertenece todo. Y a veces hay personas que llegan con uno y le dicen, mire, le traigo esto, por favor recíbamelo. Y a veces le llevan a uno un sobre, y cuando uno lo mira, hay cantidades de dinero ahí. Uno dice, Señor,
a veces tengo que pagar espacios de programa, a veces tengo que pagar otras cosas, y el Señor, que es el dueño de todo, Él sabe de que tengo necesidad, yo me encargo de sus cosas, yo comparto su palabra, y el Señor nos sorprende grandemente. Pero eso sí les he de decir a usted que me está escuchando, que ha sido desde que yo he aprendido a desinteresarme de las cosas y a tener un espíritu más generoso y más bondadoso, y especialmente para engrandecer y para proclamar el reino de Dios acá sobre la tierra. Espero que estas palabras sean de mucha bendición, espero que estas palabras sean de ánimo y de aliento para ti, que no sean reprensivas, que no sean para infundirte temor, sino que al contrario, para redarguirte, para animarte a que al Señor debemos de servirle, pero ante todo debemos de serle obedientes, a que seamos desprendidos de las cosas materiales, porque al fin y al cabo las cosas materiales van y vienen, y algún día pues no es lo primordial, pero ya no estaremos en este mundo y nada nos llevaremos. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga tus negocios, que el Señor bendiga tu trabajo, que el Señor bendiga todo lo que tú emprendas, que el Señor bendiga tus posesiones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero no se bendicen las cosas, se bendicen a las personas. Yo te bendigo a ti. Sé obediente al Señor, sírvele con toda tu alma, con todo tu corazón. Quiero pedirte por favor que nos ayudes a propagar el mensaje del reino por las redes sociales, que nos busques en Facebook como Actitud Cristiana y que nos ayudes a compartir este mensaje. Búscanos también en nuestro canal de YouTube como Actitud Cristiana. Por favor, suscríbete y coméntale a tus amigos que estamos en las redes. Muchas gracias.